Hola, soy José Luis Quintana, abogado experto en Derecho del Medio Ambiente y Sostenibilidad, y os invito a ver el vídeo podcast en el que hablamos de sostenibilidad y circularidad en el sector textil. Asimismo, os invito a ver el resto de vídeo podcast de Inés Moda y Colombia Test de las Américas 2025 para conocer los retos del sector en Colombia y el resto de Latinoamérica. Un placer. Bueno, antes de comenzar, me encantaría, José Luis, que te presentes y le cuentes a nuestra audiencia qué haces y por qué estás acá. Nada, en primer lugar, encantado, soy José Luis Quintana, soy abogado y profesor universitario en España, experto en Derecho del Medio Ambiente y toda la regulación de la sostenibilidad. Llevo trabajando más de 15 años en materia de energía renovable, sostenibilidad, regulación medioambiental, eficiencia hídrica, y dado que en los últimos años en Europa la creciente preocupación por el sector textil ha llevado a una también creciente regulación del mismo, estoy aplicando toda la experiencia anterior que tengo en otros sectores también para ayudar a la transformación de los actores del sector textil en toda la cadena de valor del mismo. Maravilloso, José Luis, porque siento que Latinoamérica necesita que este tipo de regulaciones, normativas y estructuras que se están poniendo en práctica ya también se utilicen en este medio. Quisiera que entremos entonces en ese contexto y ¿cómo ves tú el estado de la sostenibilidad en el sector textil confección en Latinoamérica? ¿Qué avances has podido ver? ¿Qué desafíos crees que nos enfrenta, que tenemos en este momento? En primer lugar, resulta indudable que el impacto medioambiental del sector textil es el gran desafío del sector. ¿No? Estamos ante la segunda industria con mayor impacto medioambiental a nivel mundial. El fenómeno de la regulación del sector textil y de su impacto medioambiental es francamente reciente. En Latinoamérica, en América, no encontramos grandes desarrollos legislativos, no hay unas normas claras sobre esta sostenibilidad en el sector textil, hay normas medioambientales, pero no hay una concreta regulación del sector textil. Hace poco he estado también en México porque había esta inquietud, con lo cual esto empieza a ser un clamor en el sector, donde encontramos un verdadero tránsito regulatorio, sobre todo en los años 2023 y 2024, es en Europa, y creo que va a ser la regulación europea la que marque el camino. El conocimiento de esta regulación europea puede ser el destino o la meta que puede tener el sector en Latinoamérica y en Iberoamérica, dado que la regulación europea está siendo francamente, a mi juicio, ambiciosa. Entonces, yo quisiera darle un contexto a la audiencia, y es que en cifras recientes de la ONU se estima que la industria textil es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono y del 20% de las aguas residuales. Es decir, tenemos una responsabilidad global muy grande, y Latinoamérica, de alguna manera, así como tú señalas, no tiene todavía unas políticas públicas tan claras y unas regulaciones tan claras como ustedes. Las marcas en este momento de alguna manera están liderando a su modo. ¿Cuáles deberían ser esos primeros pasos que puedan tomar las marcas que sean conscientes de esta urgencia? El gran cambio en Europa es el concepto de circularidad, con lo cual la circularidad tiene una principal implicación, que es que la normativa no solo se centra en qué hacemos con el residuo, sino que trata de, en primer lugar, prevenir la generación del residuo, y en segundo lugar propiciar la reciclabilidad de las prendas de ropa. Finalmente, el último destino que debería darse a una ropa es que acabe en un depósito sanitario que llamáis en Colombia, con lo cual el primer paso que una marca puede dar para acercarse a la sostenibilidad es empezar a diseñar con estándares más sostenibles e implementar toda esta sostenibilidad en su cadena productiva. Tú hablaste entonces ahí de lo que tiene que ver con el desperdicio de las prendas y de cómo esas prendas de alguna manera terminan en esos depósitos sanitarios en Colombia. ¿Podemos hablar también de eficiencia hídrica en estos procesos que las marcas deben implementar? Sí, claramente uno de los problemas del sector textil es la generación de residuos. Solo hay que buscar en la red y ver qué está ocurriendo en el desierto de Atacama, en Chile, donde hay toneladas y toneladas de ropa. No hay unas estadísticas precisas para Latinoamérica, pero en Europa la Comisión Europea maneja que cada europeo desperdicia al año en torno a 15 kilogramos de
desperdicio textil. Ese es uno de los problemas, el residuo, pero el otro está en que invertimos cantidad de residuos, cantidad de elementos, de insumos en la producción de prendas que son infrautilizadas. Una camiseta de algodón requiere miles de litros de agua para su producción, un pantalón vaquero lo mismo, con lo cual en todo este ecodiseño del proceso lo que hay que trabajar es en una eficiencia energética. En Europa se está trabajando en una descarbonización de las fuentes de energía que se utilizan, con una apuesta por las energías renovables, una apuesta por la energía solar fotovoltaica y, en segundo lugar, una apuesta por la eficiencia hídrica. En el marco de la eficiencia hídrica, en el día que he tenido ocasión de estar en Colombiates de las Américas y acompañado magníficamente por Inés Moda, he tenido ya ocasión de ver dos iniciativas de eficiencia hídrica. La primera ayer, que tuve ocasión de visitar la fábrica de Espofaro, que se dedican a la fabricación sobre todo de tejido vaquero, cómo están implementando lavadoras con ozono para evitar el uso de agua. Lavadoras que requieren mucha menor cantidad de agua. Y esta mañana, antes de venir a esta entrevista, he tenido ocasión de visitar un expositor, que además los he visitado porque eran paisanos míos, españoles, que se dedican también a la venta de lavadoras que consumen mucha menor agua y controlan mucho el impacto en el ciclo del agua. Su nombre es Genealogy. Que trabajan con láser. Trabajan ¿cierto? con láser, trabajan con ozono, con lavadoras con poco que reducen la carga de agua, y luego estaría que es otro de los problemas del agua, es decir, ¿qué ocurre con el agua que se utiliza en la industria? Todos hemos visto ríos de los colores de los tintes que se utilizan. Por ejemplo, ayer también en Espofaro tuve ocasión de ver que tienen unas instalaciones de depuración que les permite verter ese agua a la red sin partículas sólidas y sin ningún tipo de tintes. ¿Por qué? Porque aplican también el ecodiseño en el proceso productivo. Si tú no utilizas tintes que sean sustancias químicas peligrosas, va a ser mucho más fácil recuperar ese agua para que pueda ser destinada a otros usos. Lo esperable y a lo que tenemos que tender es que ese agua revirtiese de nuevo al proceso productivo, pero para eso se requiere tecnología y un avance, y también hay que ser consciente que esta implementación de la sostenibilidad no puede ser de un día a otro, sino que tiene que ser un proceso gradual, pero en el que no debemos perder tiempo, porque el planeta requiere que actuemos de manera urgente. Es urgente, sí. Yo coincido contigo plenamente ahí, y me parece interesante que estás planteando los valores que debe haber detrás y, de alguna manera, esa visión global que tienen que tener las empresas sobre la cadena, lo que planteaba sobre cómo yo, desde que pienso en el proceso de la tintura, sé qué va a pasar con el agua después. O sea, tengo que anticipar cuáles van a ser las consecuencias en el agua y en los recursos que quedan desde que estoy tomando esas decisiones en las primeras fases de diseño, y me imagino que esos son unos pilares claves de esa economía circular. Sí, el pilar clave de la economía circular es que hay que pensar en el proceso productivo desde su inicio, sabiendo qué va a ocurrir con lo que tú vas a poner en el mercado. Actualmente el sector de la moda tiene el gran elefante en la sala, o el gran problema que existe con respecto a la sostenibilidad en el sector textil es el fast fashion. La regulación europea llama que tenemos que caminar del fast fashion al smart fashion. El smart fashion es circular y el fast fashion es lineal. ¿Qué ocurre en los modelos de fast fashion o en los modelos circulares? Produzco ingentes cantidades de prenda de ropa que pongo en el mercado y me desentiendo de ellas. El consumidor las usa, las tira a un contenedor sin ningún tipo de separación del residuo, y eso acaba depositado en vertedero y, en el mejor de los casos, quemado para la producción de energía, lo cual no ocurre en todos los casos. ¿Qué ocurre ahora? Yo, desde el momento en que utilizo una fibra, pienso qué va a ocurrir con esa fibra, si esa fibra es fácilmente reciclable, si esa fibra es duradera. ¿Por qué? Porque me hago responsable, y eso es lo que significa una responsabilidad extendida del productor. Me hago responsable de lo que ocurre con mi producto una vez que finaliza su vida útil. Este es el gran cambio que tiene que ocurrir, es decir, responsabilizarnos de la producción de esa prenda de ropa. Y esto tiene que ir ligado, y es imprescindible que hablemos de ello, porque por mucha regulación que haya, si no nos encontramos con un consumidor consciente, la normativa va a quedar en papel mojado, porque siempre va a
siempre va a haber algún tipo de resquicio de la normativa por el cual el consumidor pueda acceder a ropa que no sea producida de manera sostenible. Este es uno de los grandes debates en el ámbito europeo, es decir, cómo aplicamos esta normativa para que el producto que viene de fuera no infrinja la normativa que le estamos exigiendo a nuestros propios productores. Europa va a ser bastante estricta en todo esto y está trabajando de manera ágil y permanente en la regulación del sector textil. De hecho, el pasaporte digital se va a implementar en 2026 en 3 sectores, que son automoción, construcción y sector textil. Da una idea de la importancia que tiene la sostenibilidad y la circularidad en el ámbito textil moda. Profundicemos en eso. Explícame cómo funciona ese pasaporte digital. El pasaporte digital va a permitir al consumidor, cuando adquiera una prenda de ropa, a través de algún tipo de código informático, ya sea a través de Bluetooth, códigos NFT, RFID, conocer la trazabilidad de las prendas de ropa, la durabilidad, cómo está compuesto, con lo cual el consumidor va a tener una información bastante precisa de qué está comprando y cómo se ha producido lo que está comprando, porque uno de los problemas que actualmente existe en el sector textil es que el consumidor muchas veces no confía o no sabe bien qué hay detrás de su prenda de ropa. Esto va a permitirle conocer y ser más consciente qué hay detrás. Hay un aspecto ligado al pasaporte digital que no podemos obviar, que es la implantación de las nuevas tecnologías. Yo creo que para el pasaporte digital la tecnología blockchain, en tanto que es un registro inmutable y permite el almacén de esos datos, va a ser una tecnología que pueda usarse y pueda ser muy efectiva, porque además también va a permitir proteger determinados datos, porque una de las cuestiones que preocupan a las marcas y a mí como jurista que asesora a marcas e industrias también me preocupa, es decir, yo no puedo desvelar todo en el mercado, porque también hay secretos comerciales, hay propiedad industrial, entonces blockchain te permite hacer eso, y luego hay otro aspecto, está la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial te permite predecir lo que vas a producir, no nos vamos a encontrar con otro de los problemas que se está regulando en Europa, que es la destrucción de los excedentes de las colecciones. Actualmente las marcas de ropa hay marcas de ropa que producen una ingente cantidad de ropa, la que no se vende se destruye directamente porque no interesa. Esa destrucción ya está prohibida en Europa, tiene que ser destinada a otros canales, principalmente a la reutilización y si no al reciclaje, con lo cual se internaliza ese coste en el coste de producción. Volvemos de nuevo al ecodiseño, al inicio de la cadena y a esa responsabilidad del productor desde el principio llamémoslo desde el principio de los tiempos, pero en economía circular no hay principio de los tiempos, porque al final lo que tenemos que lograr es que todo sea un de la círculo. vuelta de nuevo. Excelente. A mí me parece muy interesante hablar contigo de esto porque, así como tú lo planteas, esa normativa que está ocurriendo en Europa va a ser en algún momento el referente de políticas públicas a medida que Latinoamérica se percate de esas urgencias que tenemos. Quisiera preguntarte entonces, por lo que mencionaste ahora sobre la responsabilidad extendida del productor, si nos puedes ampliar un poco más, digamos en términos sencillos, cómo afecta esa normativa a los negocios, qué tipo de sanciones hay para que se entienda que esto puede ser un referente de algo que ocurra en Latinoamérica más adelante. En 2024 se aprobó en Europa el reglamento de ecodiseño. El reglamento de ecodiseño establece la responsabilidad entendida del productor. Nosotros en España lo llamamos responsabilidad amplia del productor. En España ha entrado en vigor el 1 de enero de 2025 y significa que cualquier productor de productos, y no me estoy reiterando, sino que la normativa lo llama así, cualquier persona que pone una prenda en el mercado español tiene que responsabilizarse de qué ocurre con esa prenda. Y para ello se crean lo que son sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor que permiten a toda la industria cumplir con todas esas exigencias. En España ya tenemos desde el 1 de enero funcionando un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor que aglutina a las principales marcas o cadenas productivas. Está Inditex, Decathlon, Tendam, el Corte Inglés y aparte está con adhesiones de otras marcas de ropa menos conocidas y más pequeñas, porque también hay que tener en cuenta que el sector está muy atomizado y hay muchas pymes. Esto permite de manera colectiva cumplir con estas obligaciones. Yo
yo soy una persona bastante optimista y en lo que va a entrevista puede verse, pero en la responsabilidad extendida del productor, francamente soy, no sé si pesimista o realista. En Francia se aplica desde 2007. No ha sido un triunfo la aplicación de la responsabilidad extendida del productor, y voy a poner el que yo creo que es el gran reto. Tú te responsabilizas de la prenda que pones en el mercado, pero claro, no es lo mismo que yo ponga en el mercado 100 toneladas de jersey, de lana merina, que es fácilmente reciclable, a que tú que pongas 100 toneladas de un tejido que contiene elastano, poliéster y multifibra y fibra, que es mucho más difícil de reciclar. Si pagamos los dos por tonelada de ropa que ponemos en el mercado, contribuimos a este sistema colectivo. Al final yo salgo perjudicado porque mi ropa es fácilmente reciclable. En cambio, para la que tú estás poniendo en el mercado no hay todavía una industria del reciclado. Uno de los grandes retos también en Europa y en los que se está trabajando, y he visto que también aquí en Colombia hay alguna iniciativa, es trabajar en toda la industria del reciclado. No hay una industria per se del reciclado y estamos trabajando ahora mismo en construcción de contratos de logística inversa. Se está financiando a fondo perdido en Europa todas iniciativas de investigación y de implantación de sistemas de reciclaje, de la industria del reciclaje, para poder avanzar y hacer que todo esto sea verdaderamente efectivo. Estás hablando como ya de la materialidad de las prendas y cómo eso contribuye un montón en la complejidad que tienen esas normas. Aquí, por ejemplo, Inexmoda tiene una iniciativa para ayudar a los negocios a entender mejor esa materialidad, y es la Biblioteca de Materiales, que ven en Colombiatex 2025. Y en la Biblioteca de Materiales se encuentran materiales explicados de por qué son sostenibles, qué propiedades tienen. Entonces quisiera como que entremos un poco en ese tema, y es desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol que puede tener la innovación en materiales para alcanzar ese modelo circular? Desde mi punto de vista, la innovación en materiales es clave, y la normativa europea está incidiendo en eso. El año pasado, cuando se aprueba el reglamento de ecodiseño, una de las cuestiones que pone sobre la mesa es que todas las prendas que se pongan en Europa van a estar diseñadas de acuerdo a estándares medioambientales. Esto significa que tiene que contener determinado porcentaje de fibra reciclada, no se pueden utilizar determinadas sustancias químicas, se va a en los próximos años aquellas prendas que son una composición multifibra van a estar muy penalizadas en el mercado y probablemente en unos años no puedan acceder al mercado, con lo cual la iniciativa de la Biblioteca de Materiales, desde el primer contacto que Inexmoda tuvo conmigo, con Juan Fernando Loaiza, y me lo contó, me pareció sumamente interesante, porque uno de los grandes caminos para cambiar el sector es empezar por el primer eslabón en el diseño. Si nos preocupamos exclusivamente del residuo, no estamos acertando, nos tenemos que preocupar de ese diseño, y ese diseño tiene que ser pensando en la reutilización o el reciclado. Por ejemplo, en el fast fashion, en tanto que no se apuesta por la durabilidad y la calidad, al final la prenda escasamente puede ser reutilizada por otro consumidor. Y no se biodegrada tampoco. Y no se biodegrada. En cambio, si yo pienso en la durabilidad, en la biodegradabilidad, en la reciclabilidad, voy a conseguir la circularidad en un periodo más corto de tiempo, que en cambio si pienso solo en la fase de gestión del residuo. Ahorita nos diste un ejemplo muy bueno de alguien acá que lo está implementando bien, que es Expofaro. ¿Hay algún caso internacional que te gustaría compartir de quién está haciéndolo bien según la regulación, buscando de alguna manera esa responsabilidad en circularidad, que sea un referente para las marcas en Latinoamérica que quieren aprender más al respecto? En Europa se viene trabajando desde... Te podría decir que desde el año de finales de 2020 casi todas las marcas, casi todas las grandes cadenas están apostando por modelos circulares, por modelos más sostenibles. Yo creo, y hay que ser consciente, que hay dos palancas de cambio. Uno es la normativa, tienen que cumplir la normativa europea, con lo cual tienen que adaptarse, y otra es el empuje del consumidor. El consumidor cada vez es más europeo. Por ejemplo, las grandes marcas de ropa en Europa ya empiezan a tener en su propia página web venta de segunda mano,
reparación e incluso recogida de la ropa. Hay muchas iniciativas. Yo vengo de una región del sur de España que se llama Extremadura y allí hay, por ejemplo, hay mucha oveja merina que produce una lana de alta calidad y se está trabajando mucho en tratar de usar esta lana en tejido, en producción de jerseys o en producción de prendas de abrigo o sobre la base de esta lana. Son muy fácilmente reciclables porque están compuestas de una única fibra, que además es una fibra natural, de muy buena calidad. ¿Qué ocurre con este tipo de iniciativas? Que aún no pueden competir en precio y el consumidor a veces no puede acceder a las mismas porque no tiene esa capacidad de gasto. Hay una cuestión en la cual siempre se alerta cuando la normativa se dicta y la Unión Europea es consciente, es que tenemos que ser sostenibles, pero no tenemos que hacer que la industria deje de ser eficiente, con lo cual eficiencia y sostenibilidad tienen que caminar de la mano. Acá Colombia es un espacio en donde tú ahorita mencionaste un poco el tema de las empresas pequeñas, de las pymes. Colombia es un país de pymes en moda, o sea, nosotros tenemos montones de empresas pequeñas, de personas que tienen una visión innovadora y que de alguna manera se conectan mucho con los valores de la sostenibilidad y de la economía circular, pero sienten que no tienen de pronto los recursos para hacerlo posible. ¿Qué podrían ser esas pequeñas acciones que empiecen a desarrollar negocios más pequeños? Una de las primeras acciones que yo creo que hay que implementar es empezar a ser consciente de cómo es tu ciclo productivo, de qué cantidad de recursos utilizas en tu ciclo productivo, porque si tú haces un análisis de qué cantidad de recursos haces y caminas hacia un modelo más eficiente en el uso de residuos, en el uso de materiales, ya estás trabajando en una reducción de tu impacto ambiental. Trata de usar cada vez más materiales que sean más sostenibles. ¿Por qué? Porque es evidente que a veces implementar determinada tecnología conlleva unos desembolsos financieros que estas pymes no tienen. Europa es consciente y está poniendo en marcha ayudas para el sector textil, porque también en Europa el sector textil está compuesto un 80% por pequeñas y medianas empresas. Aquí estamos hablando también de la pata ambiental, de la sostenibilidad, pero también está la pata social. Por ejemplo, en Europa hay mucho empleo femenino en el sector textil y también hay que protegerlo, e impulsarlo, y también hay que propiciar que las condiciones laborales del sector textil sean las adecuadas. Este ha sido uno de los grandes caballos de batalla del sector desde principios de los años 2000, con algunas polémicas en cuanto a fábricas en países del sudeste asiático. Yo creo que ese impacto social que mencionas efectivamente es una cosa crítica acá, y pues también digamos que tenemos unas necesidades ambientales que tal vez son diferentes a las necesidades europeas, pero ese marco que tú planteas efectivamente va a ser un referente de políticas públicas más adelante. ¿Tú cómo ves que pueda impactar eso el futuro de nuestro sector textil acá en la región? Actualmente la mayoría de retos que afrontamos son retos globales. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Cómo proteger el planeta? Son retos que tenemos que regular de manera internacional, pero de manera internacional estamos comprobando que hay una enorme polarización, no hay un consenso en los temas medioambientales, no hay un consenso, con lo cual Europa se plantea ser un poco la avanzadilla. Y yo creo que, y en esto me ha generado no pocas discusiones en Europa, porque yo soy muy optimista y creo que Europa va a ser la avanzadilla, y porque es un mercado importante. Al final el productor colombiano quiere exportar a Europa, con lo cual si quieres exportar a Europa vas a tener que producir con los estándares que Europa te está exigiendo, con lo cual creo que toda esta normativa europea va a ser al final el referente al cual van a atender el resto de normativas en Latinoamérica. No podemos olvidar que en el ámbito medioambiental mucha de la normativa que hay en Latinoamérica viene de los textos, viene de los textos europeos. También en el contexto internacional, ahora con la llegada de Trump al gobierno, pues bueno, tenemos que poner qué va a pasar con los aranceles. Parece que el tema medioambiental va a quedar en un segundo plano, pero Europa está trabajando a marcha forzada para lograr que el sector textil no sea tan contaminante.
Y el planeta no puede pasar a un segundo plano, o sea, eso también creo que es lo más importante. Hay una marca española que en todas sus prendas pone "There is not a planet B". Sí, exacto, no tenemos un planeta B, tenemos que correr con esto. Me encantaría, José, si nos das un último mensaje que quieras que le quede a las marcas que están pensando en la sostenibilidad o no saben todavía que esto debería ser algo para implementar en el ahora. Pues el mensaje es que la actividad empresarial siempre tiene que ser una actividad con propósito, que eso es lo que marca la sostenibilidad, es decir, tengo un propósito, garantizo el futuro de las siguientes generaciones, con lo cual, si quiero un medio ambiente adecuado y que haya futuras generaciones, tengo que empezar a ser responsable con mi producción, más en un país como Colombia, que es una auténtica belleza natural. Yo soy un aficionado a la ornitología y en Colombia uno es el mejor país para enloquece con las aves que hay, con lo cual yo diría a las marcas que la sostenibilidad no solo es un reto regulatorio, la sostenibilidad también es una oportunidad de negocio, porque todo ese consumidor consciente está deseando que haya iniciativas sostenibles. El mercado europeo está ávido de fibras que sean sostenibles y que apuesten por el ecodiseño, y de producciones que sean el ecodiseño. Quizás es la oportunidad de dejar de competir en precio para empezar a competir en responsabilidad por el planeta. Me encanta ese mensaje de cierre, efectivamente muy optimista tu visión. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Gracias a Diamantina y La Perla por facilitar el mobiliario con el que estamos realizando este video podcast de Inex Moda. Muchas gracias también a las personas que están conectadas a este video podcast. Recuerden que está disponible en todas las plataformas en donde encuentran a Inex Moda, y sigan sintonizados con nosotros para aprender sobre sostenibilidad, circularidad y las diferentes facetas de la moda en Colombiatex 2025.